Hoy vamos a ver el tema etología o comportamiento, para nuestro caso animal. La etología es el estudio del comportamiento de los animales en su ambiente natural, con énfasis particular en los patrones de comportamiento específicos de especie y sus orígenes evolutivos. Ethos, del griego carácter, logos, estudio. Comportamiento y genética. El comportamiento tiene sus raíces en el programa genético de cada individuo. Hasta hace algunos años, solo unos pocos casos, había sido posible correlacionar un comportamiento particular con la presencia o la ausencia de genes específicos. Los comportamientos son típicamente el resultado de las interacciones de un gran número de genes, cuya influencia es ulteriormente modificada por las interacciones del individuo con su ambiente. Vamos a hacer un poco de historia de la etología. Aparecen pinturas rupestres de 30.000 años de antigüedad que muestran animales en diferentes situaciones, como observaciones del comportamiento de ellos. Posidonio, en 135 y 50 a.C., fue el primero que usó el término etología para referirse a la descripción de las virtudes, considerando virtud a la actividad, fuerza de las cosas para causar o producir efectos. Aristóteles escribió observaciones sistemáticas e ideas sobre el comportamiento animal hace 300 años antes de Cristo. John Ray, en 1676, ya más cerca de nuestro siglo, zoólogo británico, publicó un libro llamado Comportamiento instintivo. Estudia el comportamiento instintivo en aves. Separó aves muy jóvenes de sus nidos y al ser adultas igual construían el típico nido de su especie, sin ningún tipo de aprendizaje previo. Charles-Georges Leroy, en el siglo XVIII, naturalista francés, fue defensor de observar los animales en sus medios naturales para poder apreciar la capacidad y flexibilidad del comportamiento animal. Ya en el siglo XIX, Douglas Spalding, biólogo británico, publicó una serie de trabajos sobre la relación sobre el instinto y la experiencia. Y Charles Darwin también trabajó en comportamiento, en etología, tuvo una influencia importante. En 1872 publicó un libro sobre la expresión y la emoción en hombres y animales. Sería una etología comparativa. Bien, las escuelas del siglo XX. La escuela americana, los behavioristas, trabajaron principalmente en experimentos controlados en laboratorio, con ratas y ratones, en los mecanismos de aprendizaje y la adquisición de conductas a través de premios y castigos. Tendió a hallar reglas generales y principios de aprendizaje. Los autores de los principales fundadores de esta escuela son Watson y Skinner. Skinner era psicólogo estadounidense, realizó una valiosa investigación sobre el aprendizaje de las palomas durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollando lo que se conoce como la caja de Skinner. Skinner colocó a sus palomas en una cámara especialmente diseñada y empleó recompensas y castigos para enseñarles ciertos tipos de comportamiento. Aplicó esta técnica de entrenamiento conocida como condicionamiento operante. Skinner llegó a ser el principal representante del conductismo en su país, escuela que pretende explicar el comportamiento humano y animal en términos de respuesta a diferentes estímulos. En Europa estaban los naturalistas, dominaron los biólogos que orientaron sus estudios a observar animales salvajes, aves e insectos. Y acá aparece Iván Pavlov, físico y premio Nobel ruso, conocido por su estudio sobre el comportamiento reflejo. Pavlov es reconocido por sus trabajos precursores sobre la fisiología del corazón, el sistema nervioso y el aparato digestivo. Sus experimentos más famosos los realizó en 1889 y demostró la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en perros, y tuvieron gran influencia en el desarrollo de teorías psicológicas conductistas, fisiológicamente orientadas durante los primeros años del siglo XX.
Su experimento era, le daban comida, el perro respondía salivando. Tocaban la campana, el perro no salivaba, pero si le ponían la comida y tocaban la campana, empezaba a salivar. Entonces, luego, con el toque solamente de la campana, el perro salivaba pensando que le iban a dar la comida. Se interesaron principalmente en el estudio de instinto y del comportamiento innato y adaptativo. Acá están los autores, Lorenz y Tinbergen. Lorenz era austríaco, uno de los fundadores de la ciencia del comportamiento animal. Propuso la hipótesis de que muchas tendencias animales y humanas se basan en pautas genéticas latentes y son desencadenadas por sucesos del medio ambiente. Lorenz no trabajó propiamente en la naturaleza, sino que crió sus propios animales, ¿no? Y mantuvo de ellos como los trató como si fueran mascotas. No realizó experimentos complicados, su fuerza estuvo en el nivel teórico, formuló mucho de las ideas fundamentales de la etología y desarrolló la primera idea coherente sobre el instinto y el comportamiento innato. Lorenz tuvo un enfoque holístico, nada puede ser entendido sin sus conexiones, saca conclusiones a partir de una amplia base observacional, observa sin teoría, sin una hipótesis inicial. Determinó 3 estados: ideográfico, descripción del observado; sistemático, clasificar, comparar, organizar la base empírica; nomotéctico, elaborar las explicaciones; y error, tratar de arribar siempre a las explicaciones finales en términos físicos, químicos, atómicos. Una explicación de este tipo es posible, pero no se requiere que sea la única explicación posible. Desde 1960 la etología se desarrolló en la ciencia que es actualmente. Es guiada por el programa experimental de Tinbergen en sus 4 preguntas básicas. Primero, ¿cuál es la causa del comportamiento? Se refiere a qué estímulos producen o estimulan un comportamiento determinado o qué variables fisiológicas, tal como hormonas, son importantes. Segunda pregunta, ¿cuál es el funcionamiento del comportamiento? En este contexto, la respuesta describe cómo el comportamiento aumenta el éxito reproductor, la aptitud del animal, importancia evolutiva. Tercera pregunta, ¿cómo se desarrolla el comportamiento durante la ontogenia? Como el comportamiento es modificado por la experiencia individual. Cuarta pregunta, ¿cómo se desarrolla el comportamiento durante la filogenia? Esta es claramente una pregunta evolutiva. Entonces, 4 preguntas nos hacemos: control, hormona, genética, ontogenia, aprendizaje, impronta, cognición; función, cómo aumenta el número de crías y la supervivencia; y evolución, cómo ha evolucionado filogenéticamente. Paso en el estudio del comportamiento. ¿Qué sucede? Descripción. ¿Cuándo sucede? Componente temporal. ¿Cómo sucede? Patrones motores. ¿Por qué? Motivación, adaptación ecológica del comportamiento. ¿Dónde? Aspecto o componente temporal. Serían las preguntas principales que nos tenemos que hacer cuando trabajamos en etología. Tipos de comportamiento innato y adquirido. Se considera un comportamiento heredable, especificado genéticamente y generado por circuitos en el sistema nervioso central. Existe el individuo desde su nacimiento, está presente en todos los miembros de la especie, independientemente de las influencias ambientales. No requiere de experiencia previa o práctica, pero requiere en general de un estímulo. Puede mejorar o modificarse con la práctica, o la madurez física del individuo, o por factores ambientales. Esto sería la definición de un comportamiento innato. Tipos. El comportamiento innato también es la cinesis, cambios en la velocidad de movimientos aleatorios, no dirigidos, en respuesta a un estímulo ambiental. Acá vemos cómo este crustáceo se mueve para ocultarse debajo de la hoja. Taxismos, movimientos automáticos dirigidos hacia o en contra de un estímulo. Pueden ser positivos o negativos. Vemos cómo el animal, en este caso el pez, va en contra de la corriente de agua. Reflejo también es un movimiento
innato de una parte corporal en respuesta a un estímulo. Migraciones, muchas de las particularidades de las migraciones en aves, por ejemplo, se ha determinado que son genéticamente programadas. Patrones de acción fija son una serie de movimientos complejos y estereotipados que se generan en respuesta a un estímulo específico, liberador o estímulo señal. Los patrones de acción física, vamos a ver ahora, son patrones de comportamiento que aparecen complejos la primera vez que el organismo se encuentra con el estímulo. Los patrones de acción física son sumamente estereotipados y rígidos y especie específicos. Son tan predecibles y constantes como las características anatómicas de la especie. Por ejemplo, el movimiento rodar el huevo del ganso. Lo rueda como para llevar al niño. No requieren una enseñanza inicial, realmente tampoco son modificados por la enseñanza. Se disparan por un estímulo señal, por ejemplo, en el ganso ve el huevo, iniciados y llegan al final cuando lo logra rodar hacia el nido. Ejemplos de patrones de acción fija son succión de un bebé, de la glándula mamaria de la leche para tomar leche, puede ser no solamente humano, sino puede ser un bebé de un perro, un gato, le ponemos el dedo en la boca y succiona como para tomar la leche, rodado del huevo en el caso del ganso, las telas de araña, todas las arañas, cada especie hace una araña diferente, una tela, perdón, diferente si las hace, con un dibujo de una especie que hace un dibujo, siempre la va a hacer. Experiencias de privación experimental, por ejemplo, en las ardillas. Estudiando el estímulo señal. Existe un estímulo señal que se ha probado, por ejemplo, imitando con picos de dibujos de madera y colores, cuál es el de la especie, y los pichones responden a los colores y la forma del pico de la madre para tratar de atrapar a la comida que la madre le lleva. Comportamiento aprendido es el otro, es lo opuesto a innato. Las respuestas a los estímulos pueden cambiar con el resultado de las experiencias. Estas modificaciones es de larga duración y permite a los individuos adaptarse a un ambiente o condiciones sociales cambiantes. Por ejemplo, los monos que se acicalan, se bañan, van aprendiendo que eso es bueno para ellos. Aprendizaje. Una enorme porción del comportamiento animal requiere de aprendizaje previo. La cantidad de conductas aprendidas en una especie está relacionada con su ciclo de vida. Ciclos cortos, patrones de acción fija. Ciclos de vida largo, tiene mayor porcentaje de conductas aprendidas. Ejemplos de comportamiento aprendidos, por ejemplo, la impronta, habituación, aprendizaje por asociación con condicionamiento clásico o condicionamiento operativo, aprendizaje espacial, aprendizaje por compresión, aprendizaje imitativo. Vamos a ver la impronta. Es un tipo especializado de aprendizaje en donde se crea una fuente asociada durante un periodo crítico muy temprano en la vida del animal. Se presenta en forma irreversible, es dependiente del tiempo, disparado por una señal que se presenta en un periodo sensible. Incluye aprendizaje y componentes innatos. Por ejemplo, los gansos cuando nacen siguen a un objeto en movimiento, es la impronta, como si fuera su madre, y lo siguen. Acá vemos a Lorenz caminando y los gansos siguiendo detrás de él. Causa aproximada. Durante el desarrollo temprano de etapa clínica, los gansos jóvenes observan a su madre alejándose de ellos y llamando. Última causa, un promedio. Los gansos que siguen a su madre reciben más atención y aprenden, por lo que tienen mayores posibilidades de sobrevivir que aquellos que no la siguen. Habituación. Sería el segundo comportamiento aprendido. Es la forma más simple de aprendizaje. No consiste en la adquisición de nuevas respuestas, sino en pérdida de estas. La habituación constituye un proceso muy importante para el ajuste de la conducta animal a su medio y para el desarrollo de la conducta en animales jóvenes. Ejemplos de habituación: las palomas en la ciudad saben que la gente no es peligrosa, entonces no huyen de ellas. O los poliquetos marinos cuando se
cuando se tocan los tubos donde vive se retraen, pero ante estímulos temporalmente próximos dejan de responder a ellos. Hay un tiempo de recuperación. Condicionamiento clásico o aprendizaje asociativo. Una respuesta involuntaria o innata generada por un estímulo. Se asocia positiva o negativamente con otro estímulo neutro que anteriormente no generaba respuesta, demostrado primero por Pavlov. La salivación de los perros se asocia con el sonido de una campana. Esto ahí aprende que la campana les trae la comida. Condicionamiento operativo, aprendizaje asociativo. Una asociación voluntaria se asocia con sus consecuencias. Requiere de una conducta explorativa y asocia un comportamiento repetitivo, con recompensa, o evitarla si hay castigo, con la modificación consecuente del comportamiento. Por ejemplo, un sapo podría intentar comerse una avispa con un patrón negro y dorado, y es picado. Y luego el sapo estará condicionado a evitar a comerse insectos con patrones de coloración semejantes. El aprendizaje espacial. A través de la experiencia con su ambiente, un organismo crea su mapa mental. Algunas aves recuerdan la localización de hasta una docena de lugares donde ha almacenado comida y el nido. Reconocimiento de la avispa cavadora del sitio donde dejó el nido con la larva que necesita alimentar. Acá vemos la avispa que reconoce el lugar donde está el nido, pero si se quita los elementos de referencia, en este caso estas piñas, va hacia un lugar equivocado. Aprendizaje de comprensión es la capacidad de combinar espontáneamente dos o más experiencias separadas o aisladas para formar una nueva que resulte efectiva en la obtención de un fin, solución de un problema sin intentos de ensayo y error. Son los chimpancés en cautiverio, se les coloca cajas y, por ejemplo, bananas, un cacho de bananas colgado del techo. Hasta que uno se le ocurre juntar las cajas, trepar y alcanzar la banana, los demás comprenden que eso es bueno para alcanzar la comida y también lo realizan. Aprendizaje imitativo, imitación de los estímulos experimentados durante un periodo crítico. El aprendizaje del canto de los pájaros, monos lavadores, pájaros y botellas de leche en Inglaterra. Esto de las botellas de leche en Inglaterra son que el pájaro aprende a quitar una tapita pequeña de celofán sobre la botella de leche para tomar la leche. Sociedad, Sociobiología de Wilson, 1980. Grupos de individuos pertenecientes a la misma especie y organizados cooperativamente. ¿Cuál es el límite exacto en el cual dejamos de referirnos a un grupo como sociedad y comenzamos a considerarlo como una agrupación o población no social? Agregación, grupo de individuos de la misma especie conformado por más de una pareja o familia, reunidos en un mismo lugar, pero que no está íntimamente organizados ni tiene comportamiento cooperativos. En cambio, sociedad es un grupo de individuos de la misma especie que viven juntos de manera organizada, con división de los recursos, del trabajo y en dependencia mutua. En una sociedad debe existir comunicación, coordinación, jerarquía y regulación. Ventajas de la sociabilidad. Detecta y repele a los predadores más fácilmente. Por lo tanto, se defienden de manera más eficiente. Aumenta la capacidad para los recursos, para detectar recursos alimenticios, favorece la supervivencia de las crías y facilita la reproducción. Las desventajas, competencias por los recursos cuando estos son escasos e incremento de parasitosis e infección. Sociedades, sabemos en insectos, por ejemplo, tienen distintas etapas de socialización. Especies solitarias, especies presociales y especies sociales. Vamos a ver cada una. Las especies solitarias, la hembra, por ejemplo, en una avispa, la hembra construye un pequeño nido, deposita huevos en él y lo provee de reservas alimenticias. Lo abandona y en general no hay superposición de generaciones. Las especies presociales, la madre genera para alimentarse a las larvas durante cierto tiempo y la prole producida puede posteriormente depositar sus huevos en el mismo nido o panal. La colonia no es permanente, no hay división de trabajo y todas las hembras son fértiles.
Las colonias en una eusocial primitiva, las colonias son más grandes, albergando entre 15 y 20 individuos, aunque a veces pueden llegar a más de 30. La dominancia y sus consecuencias son mucho más marcadas, de modo que la hembra más dominante pasa mucho más tiempo en el nido, menos tiempo recolectando y, lo que es más importante, la mayoría de los huevos son suyos. Pero no hay una única reina, sino que hasta 5 hembras pueden dedicarse a poner huevos en estas colonias. Las especies sociales hay cooperación en el cuidado de la prole y una división de trabajo, en la que los individuos estériles trabajan en beneficios de los que se reproducen. Hay castas bien marcadas, hay individuos haploides y otros diploides. Entre los insectos sociales están las termites, orden Isóptera, todas las hormigas, muchas especies de abejas y de avispas, orden Hymenoptera. También ocurre en algunos miembros Tisanoptera y en algunos pulgones. Termites, vemos que es una colonia de termitas, está constituida por varias categorías de individuos, llamadas castas. Cada casta asegura la función que le es propia. Acá vemos un nido que puede alcanzar más de 2 metros de altura. Las termitas, bueno, acá tenemos reina, soldados, obreras, componen a la colonia. Las hormigas tienen 3 tipos de castas. Todas las hormigas son sociales, viven en colonias organizadas. Las abejas también presentan obreras, que son hembras diploides infértiles, los zánganos, que son machos haploides, y la reina única hembra fértil. La avispa eusocial es, este género, esta especie, Apoica pallens, localizada en Centroamérica y Sudamérica, desde México hasta Panamá. Es una avispa tropical que pasa el día en la colonia defendiéndola. Durante la noche los adultos salen para liberar néctar y para cazar el alimento a sus larvas. Insectos sociales y selección natural. El altruismo sería beneficioso genéticamente. Las hembras estériles y soldados suicidas. Todo para defender a la reina, que es la que pone los huevos. Sociedad de vertebrados. Generalmente no tiene el rígido sistema de castas característico de los insectos sociales, pero también existen sociedades de vertebrados. Son grupos de individuos que se comportan más o menos de una manera social, como los cardúmenes de peces. Grupo altamente estructurado con los papeles sociales y el acceso a los recursos determinados por interacciones específicas que varían de especie a especie y de acuerdo con la edad y el sexo de los individuos. Por ejemplo, primates. Sociedades de vertebrados. La jerarquía de dominancia puede tomar la forma de órdenes de picoteo, donde los animales de elevado rango tienen la prioridad para acceder al alimento o a otros recursos y reproducirse más. La territorialidad es un sistema de dominancia social por el cual solo los animales con territorio se reproducen. Y los animales con mejores territorios se reproducen más. Habitualmente solo el macho dominante y la hembra dominante se aparean y el resto de la manada coopera para cuidar a las crías. Acá vemos cardúmenes de peces, distribución espacial regulada por la atracción y repulsión por percepción visual, velocidad ajustada a las demás y orientación mutua paralela. Ante depredadores o alimentos, la orientación, velocidad y distribución se altera. Grupos familiares de leones, por ejemplo, si hablamos de vertebrados, hembras, hermanas o primas, machos adultos, jóvenes, ambos sexos y cachorros amamantados por varias madres. Las hembras cazan en grupo. Los machos comen primero, después las hembras y los jóvenes. Territorialidad. Un territorio es un área en la cual los intrusos de la misma especie son excluidos. La defensa territorial ha sido observada en insectos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La territorialidad es generalmente una alternativa al comportamiento agresivo de dominancia y tiene varias ventajas y pocas desventajas. ¿Cómo marcan el territorio? Hacen una delimitación visual en el caso de los peces, que ellos tienen objetos del fondo donde ellos viven. Algunas especies lo hacen con olor, como ciervos antílopes, que tienen una glándula olorosa, marcan los árboles y van marcando el territorio.
También con la orina, también la mayoría de los casos de los aves, su territorio con los cantos. Comunicación. Son mezclas de comportamiento innatos y adquiridos que usan los individuos para enviar o recibir señales cargadas de información codificada en estímulos con un efecto beneficioso para ambos. La comunicación tiene un emisor, un mensaje y un receptor. Las señales informan identidad individual, estado interno o intenciones, relaciones sociales y también informan de objetos. Consecuencia de la comunicación. Dice, en el caso de la hembra es positiva, en la depredación es negativa. Macho de especie distinta es neutra, no responde. Macho de la misma especie es negativa. Entonces, vuelvo a repetir, un macho ante una comunicación de una hembra responde, es positiva. De un predador negativa, huye. Cuando la comunicación es un macho de otra especie, neutro, no responde, y si es de la misma especie, se va, es negativa. Tipos de señales. Existen químicas, visuales, tácticas y acústicas. Las químicas son producidas por glándulas, ya sea de la piel o internas, que poseen salidas al exterior, como puede ser el olor del zorrino, de algunos insectos. Señales químicas, por ejemplo, los minnows, que son unos peces, se encuentran dispersos en un acuario. Por ejemplo, si se le presenta una sustancia de alarma, ellos se juntan, se reducen en un rincón de la pecera. Las señales químicas, feromonas sexuales, olor a orina, feromonas de alarma, feromonas por el caso de las reina abejas sociales, feromonas marcando senderos, que es el caso de las hormigas, y feromonas en ciervos y cánidos. Visuales. Las señales visuales ejecutan una acción o muestran una postura específica. El receptor percibe la señal a través de los ojos y lo traduce a una imagen visual en el cerebro. Son señales dinámicas muy importantes en el cortejo y en los comportamientos agresivos. Acá vemos los colores del pavo real, por ejemplo. Dientes, los carnívoros, o del caso del mono, indica que está enojado. Acá vemos los ejemplos de como el caso del centelleo de las luciérnagas, que atrae las parejas. Hay comunicación por contacto físico. Muchos invertebrados usan antenas como primera línea de contacto entre organismos y el objeto. Táctiles es, por ejemplo, cuando se acicalan los monos, bueno, necesidad de tener contacto de sus propios congéneres. Acústica, son sonidos usados en la comunicación energéticamente costosas, pero efectivas al viajar grandes distancias. Atracción de pareja, defensa territorial, comunica peligro y mantiene al grupo unido. El canto de los anfibios sería una. Comunicación vocal en primates, para contactos amistosos, es baja frecuencia. Encuentros agonísticos y amenazas son muy ruidosos. Quejidos es sumiso y es amenazado. Chillidos, grito, alarido, recibe agresión y son de alta frecuencia. Tanto en las aves, también es otro ejemplo. Señales acústicas, sonidos como mecanismos de información, lenguaje articulado en el hombre. Uno de los atributos del lenguaje humano es la posibilidad de transmitir información independiente del contexto del individuo que la produce. Las abejas son las que tienen algo parecido y pueden transmitir información sobre ubicación de alimento y a otros miembros de la colmena que salen a recibirla. Lenguaje, baile de las abejas, bueno, saben que baila, es decir, baila no, vuela en un 8, hace un 8, con un ángulo de la colmena que le indica dónde está la fuente de alimento, si está lejos y hacia dónde está. Acá vemos comida cerca y comida lejos, como es
Este baile sería un volar en forma de 8, es una danza del torneo, también se llama. Bueno, acá estamos en este cuadro, vamos a la comparación de los distintos tipos de señales, la visual, acústica, química y táctil, su alcance, facilidad de localización de la fuente, superando obstáculos, velocidad y persistencia. Fenómenos rítmicos y comportamiento. La actividad animal no se mantiene uniforme en el transcurso del tiempo. Son los ciclos o ritmos de actividad. Hay dos ritmos. Los circadianos, que duran 24 horas, animales diurnos, nocturnos y crepusculares. Ritmos circanuales son los ciclos reproductivos y migraciones. También hay ciclos de marea y ciclos lunares. Acá vemos el ritmo circadiano, depende exclusivamente las 24 horas de luz y oscuridad. Es un ciclo endógeno de reposo y de actividad de 24 horas. Depende si el animal es nocturno o si es diurno. Los ciclos biológicos, ¿dónde están ubicados? Es en el núcleo supraquiasmático del sistema nervioso central, el reloj circadiano en mamíferos. Reloj molecular, hay 3 genes, PER1, PER2 y PER3, y 2 genes criptocrome, CRI1, CRI2, y el gen B-MAL1 y el gen CLOCK. Todos estos, para que sepan que hay un reloj molecular que depende de estos genes de nuestro ciclo diurno. Migraciones, comportamientos locomotores rítmicos orientados de algunos animales que pasan parte del año en una zona y parte en otra, así realizan un viaje de ida y otro de retorno. Acá vemos las migraciones de peces, de los animales que migran, aves. Origen y orientación. Orientada basada en el Sol y las estrellas. Sensibilidad al campo magnético terrestre y al efecto de la rotación de la Tierra. Memoria de ciertos olores químicos y recuerdo de la topografía del terreno. Origen y orientación. El retorno al hogar se llama homing, es la capacidad de algunos animales de hallar rápidamente el lugar donde está su hogar o su nido. Y el piloting o pilotaje o navegación, ciertos animales encuentran las rutas migratorias, hacia dónde van y cuando vuelven también dónde está su hogar. Acá vemos la migración de la ballena gris, el piloting, nada más como ejemplo. Origen y orientación estado actual, navegación por dirección-distancia requiere el conocimiento de la ubicación precisa del lugar, hacia dónde está migrando y además la distancia hasta este lugar. La navegación por coordenadas se necesita el conocimiento de latitud y longitud de la posición de origen y destino de la migración. Los albatros usan su reloj circadiano y la posición del sol, como dato curioso. Migración de las mariposas monarcas, vemos en el mapa cómo migran. Cerca de 300 especies migran de América del Norte hasta América del Sur y viceversa. ¿Por qué migran? Áreas de mayor abundancia de comida, menor competencia para el espacio y la nidada, mejor condiciones climáticas, días más largos y aumentan el porcentaje de supervivencia. Acá vemos las migraciones de especies, van hacia el área de desove, hacia una zona de criadero, y de la zona a la zona de alimentación. Y es un ciclo que ellas realizan migrando. Migraciones de peces, tenemos los peces oceanódromos o talasódromos. Son peces migratorios cuyos movimientos tienen lugar exclusivamente en el mar, como los atunes. Potamódromos son especies migratorias cuyos movimientos tienen lugar exclusivamente en agua dulce, truchas, salmones. Y diádromos son peces migratorios que se mueven entre el mar y las aguas dulces como las lisas. Acá vemos el ciclo de la angula, como van por el Atlántico, atraviesan el Atlántico hacia el este.